El último turno en la frontera. Mi nombre es Javier Hernández y fui oficial de policía en Red Rock, un pequeño pueblo ubicado en el oeste de Texas, cerca de la frontera. Red Rock no aparecía en muchos mapas, ni tampoco en las noticias. La gente del pueblo no esperaba nada de nosotros, y nosotros tampoco esperábamos nada de ellos. Pero todo cambió en una noche de otoño, una noche que jamás olvidaré. Era mi último turno en el departamento de policía antes de mudarme a Houston, buscando un futuro mejor. Había trabajado en Red Rock durante más de 5 años, y aunque el trabajo era rutinario, había algo peculiar en el pueblo que siempre me había desconcertado. Había algo en el aire, una sensación que no lograba identificar del todo, pero que siempre estaba ahí, como un susurro lejano. Red Rock era pequeño, de unas 500 personas como máximo, la mayoría de las cuales eran descendientes de familias hispanas que habían vivido allí por generaciones. Sus calles polvorientas y sus casas de madera envejecida daban al lugar un aire de olvido. Pero a pesar de su aspecto tranquilo, siempre había algo extraño en el pueblo. En la mayoría de las noches, el pueblo parecía estar completamente vacío. No porque la gente se fuera, sino porque nadie salía. Nadie hablaba mucho sobre el pasado, y aquellos que intentaban hacerlo se veían rápidamente callados, como si alguien estuviera observando, asegurándose de que no se revelara ningún secreto. Esa noche, la luna estaba casi llena, y el aire estaba particularmente frío para ser Texas. Me encontraba patrullando solo, haciendo mi recorrido habitual. El viento soplaba con fuerza, y las sombras se alargaban, cubriendo las carreteras y las casas con una capa de oscuridad. De vez en cuando, escuchaba el aullido lejano de algún coyote, pero más allá de eso, no había vida. Todo estaba en silencio, tan silencioso que uno podría escuchar sus propios pensamientos. Mi radio de la patrulla sonó de repente, un sonido estridente que rompió la quietud de la noche. Era mi compañero, Manuel, el único otro policía del pueblo, y la voz que salía del radio estaba temblorosa. Javier, tienes que ir a la antigua iglesia en la carretera 66. Algo extraño está pasando allí. Aunque la iglesia de San José había estado cerrada durante años, era un lugar al que los habitantes del pueblo rara vez se acercaban. Decían que había sido un lugar maldito, que estaba asociado con antiguas leyendas de cultos y sacrificios. Pese a que nunca me había tomado en serio esas historias, había algo en la voz de Manuel que me hizo sentir incómodo. ¿Qué está pasando ahí, Manuel? No lo sé, pero hay luces, y escuché ruidos. Como si alguien estuviera dentro, pero no debería haber nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No tenía idea de lo que podría estar sucediendo en la iglesia, pero como oficial de policía, era mi deber investigar. Sin pensarlo más, tomé el volante y me dirigí hacia allí, mi patrulla avanzando por la carretera desierta mientras las luces de la iglesia se hacían más cercanas. La iglesia de San José estaba ubicada al final de la carretera 66, un camino polvoriento y estrecho rodeado por campos secos. Cuando llegué, vi lo que Manuel había mencionado, luces brillaban débilmente a través de las ventanas rotas de la iglesia. No era una luz normal, era un resplandor rojizo que parecía pulsar con una energía extraña. Bajé de la patrulla, mi linterna en mano, y me acerqué cautelosamente. Al acercarme a la puerta de la iglesia, noté algo aún más perturbador, la puerta estaba entreabierta, como si alguien me estuviera esperando. No era normal que las puertas estuvieran abiertas, especialmente a esa hora, y mucho menos en un lugar que estaba en ruinas. Entré en silencio, y lo primero que me golpeó fue el aire denso y caliente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. La iglesia estaba en completa oscuridad, y las únicas luces provenían de las velas que rodeaban el altar. A medida que mis ojos se ajustaban, pude ver las sombras en las paredes, y fue entonces cuando escuché el sonido. Era un murmullo, bajo y gutural, como si miles de voces estuvieran susurrando al mismo tiempo. Me acerqué al altar, y allí, en el centro, encontré lo que nunca habría esperado ver. Había una figura, encapuchada y de pie, junto a la cruz rota del altar. La figura no se movía, pero algo en su presencia me heló la sangre.
A su alrededor, las velas parpadeaban con una luz inusual, proyectando sombras que se retorcían y cambiaban de forma. De repente, la figura se giró hacia mí, y aunque no pude ver su rostro, sentí que una presencia oscura me observaba, como si estuviera leyendo cada uno de mis pensamientos. No deberías haber venido aquí. La voz era grave, profunda, como un susurro proveniente del fondo de la tierra. De repente, las luces de la iglesia se apagaron, y todo quedó en completa oscuridad. Intenté avanzar, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, como si algo me estuviera reteniendo. Mi radio comenzó a emitir ruidos extraños, y pude escuchar a Manuel gritar en el otro lado. Javier, corre, te están esperando. Antes de que pudiera reaccionar, algo invisible me arrastró hacia el suelo. Sentí una presión en mi pecho, como si algo intentara aplastarme. Y entonces, en medio de esa oscuridad total, vi los ojos. Ojos rojos, brillantes, como brasas encendidas, flotando en el aire. Una multitud de ojos, mirándome desde las sombras. Logré levantarme y corrí hacia la puerta, tropezando con mis propios pies. Cuando salí de la iglesia, las luces de la patrulla de Manuel brillaron en la distancia. En el momento en que crucé el umbral de la iglesia, todo volvió a la normalidad, el aire se volvió frío y las voces callaron. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Sabía que no era la última vez que la iglesia me llamaría. Nunca volví a Red Rock después de esa noche y dejé la policía en cuanto pude. Pero, a veces, cuando la noche está especialmente oscura y el viento sopla fuerte, siento esa presencia nuevamente, como si estuviera esperando, observando desde las sombras. Red Rock sigue ahí, en algún rincón remoto de Texas, y aunque trato de olvidar lo que vi, sé que el mal que habita en esa iglesia nunca se irá. Quizás ahora, alguien más esté viviendo mi pesadilla. El misterio en los campos de California. Mi nombre es Carlos Martínez y soy oficial de policía en el condado de Imperial, California. Soy hispano, nacido y criado en un barrio humilde, y aunque la vida en los campos de California no es fácil, es todo lo que he conocido. Durante años patrullé las vastas tierras agrícolas que rodean el condado, tierras secas, llenas de polvo, y con miles de hectáreas de cultivos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Las horas nocturnas eran las más silenciosas, y a veces ese silencio se convertía en algo inquietante. No eran pocos los que decían que en los campos de California ocurrían cosas extrañas, sobre todo durante la noche. Había historias sobre figuras oscuras que aparecían en medio de los cultivos, luces extrañas que se veían flotando en la distancia y ruidos inexplicables provenientes del vacío. Decían que los campos estaban malditos, que la tierra guardaba secretos que nunca deberían ser revelados. Nunca tomé esas historias en serio. Hasta que una noche, en mi turno de medianoche, todo cambió. Era una noche especialmente fría para ser verano, y mi patrullaje me llevó por la vieja carretera que atravesaba los campos. El sonido del motor de mi patrulla rompía el silencio, y las luces del vehículo iluminaban la oscuridad que rodeaba el camino. Me detuve en una intersección, donde las luces de los cultivos cercanos parpadeaban débilmente. La neblina comenzaba a formarse sobre el suelo, y la sensación de frío era más intensa que nunca. De repente, mi radio emitió un crujido, y la voz de mi compañero, Miguel, resonó en el altavoz. «Carlos, ¿estás por la 9ª Avenida? Tengo un llamado sobre algo raro cerca de la zona de los campos de maíz». Le respondí que sí y que iba en camino, pensando que tal vez se trataba de un animal o algún intruso. El condado estaba tan vacío durante la noche que cualquier movimiento extraño en los campos despertaba la curiosidad. Al llegar al lugar indicado, vi algo extraño en la distancia. A lo lejos, entre las filas de cultivos, una luz tenue brillaba, pero no era una luz común. Era como una especie de resplandor verde, que se movía entre las plantas como si alguien la estuviera sosteniendo. Bajé la ventana de mi patrulla y me asomé, buscando una explicación lógica, pero no vi a nadie. Me armé de valor y decidí investigar. Caminé hacia la luz, con mi linterna en mano, iluminando el camino. A medida que me acercaba,
La luz se hacía más intensa, pero extrañamente, parecía alejarse de mí, como si estuviera retrocediendo. Me sentí inquieto, pero mi deber como policía me hizo seguir adelante. Cuando llegué a la zona donde la luz había estado, todo quedó en silencio. La neblina cubría el suelo, y la luna estaba oculta tras nubes oscuras, dejando el lugar en una oscuridad total. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, suave, pero lo suficientemente claro para escuchar mi nombre. Carlos. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. No podía entender de dónde venía la voz. Pensé que tal vez Miguel me había alcanzado, pero al girarme, me di cuenta de que mi patrulla estaba a varios metros de distancia, y no había nadie más cerca. Entonces, el susurro volvió, esta vez más fuerte. Carlos. Con el corazón acelerado, comencé a caminar rápidamente hacia el sonido. La luz que había estado viendo antes desapareció, pero los susurros persistían, seguidos de risas lejanas y extrañas. Me sentía como si algo invisible me estuviera guiando, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debía regresar, que todo esto no estaba bien. De repente, al dar una vuelta entre los campos, me encontré con una figura extraña, de pie entre los cultivos de maíz. Era alta, con una capa oscura que cubría su cuerpo, y su rostro estaba oculto en las sombras. La figura no se movía, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. ¿Quién eres?, grité, pero la figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia mí. Mi respiración se aceleró, y un miedo profundo comenzó a apoderarse de mí. Mi instinto me dijo que debía alejarme, pero mis piernas no respondían. La figura seguía avanzando, y cuanto más cerca estaba, más sentía un peso sobre mis hombros, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Finalmente, logré darme la vuelta y correr de regreso a mi patrulla. Pero en el momento en que pasé por la intersección, vi algo que no podía comprender. Las luces de los cultivos brillaban intensamente, y una sombra oscura se deslizaba entre las plantas, siguiéndome. Aceleré mi marcha, subí a mi patrulla y, al mirar por el espejo retrovisor, vi una figura que se desvanecía en la distancia. El resto de la noche fue un largo y tenso silencio. Regresé a la estación, temblando, y cuando Miguel me preguntó qué había sucedido, no supe qué responder. No podía explicarlo, ni podía hacerle justicia con palabras. Desde esa noche, las voces y la figura oscura me han seguido en mis recuerdos. Nadie más en el pueblo habla de esos eventos, pero sé lo que vi, lo que sentí. La tierra de esos campos guarda secretos oscuros, secretos que jamás deberían ser desenterrados. Aunque ahora patrullo una zona más tranquila, en las noches más oscuras, aún siento la presión en mi pecho, el eco de los susurros llamándome nuevamente desde la distancia. La noche del policía, el caso del callejón oscuro. Mi nombre es Ramón Ortega, y durante muchos años trabajé como policía en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, México. Mi historia es algo que nunca he contado a nadie más, no porque no quiera, sino porque nadie me creería. El terror que experimenté aquella noche sigue persiguiéndome hasta el día de hoy, y cada vez que cierro los ojos, lo revivo con una claridad aterradora. Era una noche oscura y lluviosa, como muchas otras que pasábamos en las patrullas del pueblo. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la patrulla me adormecía un poco mientras recorríamos las calles desiertas. Mi compañero, Javier, un joven que llevaba poco tiempo en la policía, manejaba sin decir palabra. Ambos sabíamos que las noches en pueblos pequeños, como el nuestro, solían ser tranquilas, pero también sabíamos que las leyendas locales no eran solo historias inventadas para asustar a los niños. En el pueblo, había un lugar del que siempre se hablaba en voz baja, un callejón oscuro que quedaba al final de la calle de los Muertos, cerca del viejo mercado. Nadie se atrevía a caminar por ese callejón después de la puesta del sol. Decían que, en las noches, se podían escuchar extraños susurros, y muchos afirmaban haber visto figuras fantasmales. La historia más conocida era la de un hombre que había sido asesinado allí hacía muchos años, y cuyo espíritu rondaba las sombras del callejón.
Los más supersticiosos decían que quien se acercara demasiado nunca regresaba. Pero, como policía, yo no creía en esas historias. Pensaba que todo era producto de la imaginación de la gente. Esa noche, el radio de la patrulla se encendió y la voz del comandante resonó, sacándonos de nuestro ensueño. Ramón, Javier, necesitamos que vayan al callejón oscuro. Recibimos una llamada de una persona que asegura haber visto algo extraño. Lo miré a Javier y él asintió con la cabeza, sin dudar. Aunque ambos sabíamos que no era más que otro de esos llamados fantasmas, decidimos ir. A medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía más pesado. El aire parecía más denso, y la oscuridad del callejón nos esperaba, como una boca abierta dispuesta a tragarnos. Al llegar, nos detuvimos al principio del callejón. La luz de la patrulla iluminaba solo una pequeña parte del camino, pero lo que vimos nos hizo detenernos. En medio de la lluvia, había una figura de pie frente a una vieja puerta de madera, un hombre, con el rostro cubierto por una capucha, que parecía esperar. La sensación de incomodidad creció en mi pecho, pero pensé que probablemente era solo un vagabundo. Javier y yo nos acercamos, pero algo no estaba bien. El hombre no se movía, ni siquiera reaccionaba cuando encendí la sirena. Lo llamé. Amigo, ¿todo bien? El hombre no respondió. Decidí acercarme más, y fue cuando lo vi de cerca. Su piel estaba pálida, casi cadavérica, y su figura parecía desvanecerse en la oscuridad. Mis manos comenzaron a sudar. Algo no estaba bien. Miré a Javier y vi que él también lo había notado. La atmósfera, que antes había estado tensa, ahora estaba completamente cargada de una energía extraña, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. De repente, el hombre levantó la cabeza lentamente. No podía ver su rostro claramente, pero sus ojos, esos ojos vacíos y oscuros, me atravesaron de tal manera que sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sin mover ni un músculo, la figura comenzó a hablar, su voz era apenas un susurro, pero sonaba tan cercana, como si estuviera en mi oído. ¿Por qué no se atreven a entrar? Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que me parecía que lo oía retumbar en mis oídos. Miré a Javier, pero él también estaba paralizado. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que no debíamos estar allí. Sin embargo, el hombre comenzó a caminar hacia nosotros lentamente, su paso era pesado, como si estuviera arrastrando algo, o como si el suelo lo absorbiera con cada paso. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. De pronto, Javier comenzó a moverse hacia la patrulla, y yo lo seguí, casi a rastras. Al subir a la patrulla, el hombre, o lo que sea que fuera, se detuvo. La lluvia continuó cayendo con fuerza, pero el callejón permaneció en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré hacia atrás, pero ya no había nada. La figura había desaparecido. No había rastro de su presencia, solo el sonido de la lluvia y el eco de nuestros pasos apresurados. Con el corazón todavía acelerado, Javier y yo decidimos regresar al cuartel. No dijimos una palabra durante el trayecto, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. Esa noche, no pudimos dormir. Al día siguiente, preguntamos a los habitantes del pueblo, pero nadie parecía saber quién era el hombre. Nadie había visto nada extraño esa noche. Sin embargo, esa misma noche, recibimos otro llamado. El mismo hombre había sido visto nuevamente, exactamente en el mismo lugar, y esta vez con más personas que aseguraban haber escuchado susurros extraños y haber visto sombras moviéndose a su alrededor. Nunca volvimos a patrullar por esa calle. Decidimos dejar el caso cerrado, pero algo en mi interior me decía que lo que habíamos encontrado en ese callejón no era un ser humano. Algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo, había estado allí. Y, hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca del callejón oscuro, puedo sentir la presencia de esas sombras acechando, esperando a alguien lo suficientemente curioso como para adentrarse en sus dominios. La Ruta 2, el fantasma del acantilado.
Mi nombre es Carlos, y durante años fui policía en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de mi carrera, he patrullado muchas rutas, pero ninguna como la Ruta 2. Esa carretera, aunque normalmente tranquila durante el día, tiene una fama oscura que se hace aún más palpable por la noche. La leyenda de los fantasmas que rondan esa ruta, de las apariciones extrañas y las luces que se ven en la lejanía, son historias que todos conocen, pero que pocos se atreven a contar en detalle. A mí, sin embargo, la historia que voy a contarles me cambió para siempre. Era una noche fría de otoño. Estaba de turno con mi compañero Javier, un joven policía que apenas llevaba unos meses patrullando conmigo. La Ruta 2, en este tramo cercano a Chascomús, siempre ha sido famosa por su niebla espesa, sobre todo en las noches más frías. Esa noche, el aire estaba denso y la visibilidad era mínima. La patrulla avanzaba lentamente, con las luces de la carretera iluminando solo unos pocos metros a la redonda, cuando de repente, el radio de la patrulla comenzó a emitir estática. No había recibido ningún mensaje importante, pero el sonido del radio seguía, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse. Decidimos detenernos un momento, justo al lado de un acantilado, que según las historias, era un lugar donde se habían reportado desapariciones y accidentes inexplicables. Había algo extraño en el aire esa noche. El silencio era pesado, y ni siquiera el sonido de los animales de la zona se oía. Solo el ruido constante de la lluvia golpeando el parabrisas. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Javier, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Él no respondió de inmediato, pero su expresión mostraba que también había notado algo fuera de lo común. Sí, parece que alguien está cerca, respondió, mirando hacia la oscura carretera. No vimos a nadie en la distancia, pero al darme vuelta hacia el retrovisor, algo me llamó la atención. A lo lejos, en la niebla, vi una figura. No era una persona, ni un vehículo, solo una sombra que parecía moverse con una velocidad antinatural. Antes de que pudiera preguntar a Javier si él también la veía, la figura comenzó a acercarse rápidamente hacia nosotros. Javier encendió las luces de emergencia, pero la figura siguió avanzando, casi flotando sobre el suelo. Era como si no se despegara del asfalto, pero al mismo tiempo, parecía ser arrastrada por el viento. De repente, la figura se detuvo frente a nosotros. No era un hombre ni una mujer, era una silueta, de tamaño imponente, con una presencia que nos paralizó. No había rostro, solo una sombra negra, y aunque la niebla la rodeaba, su figura permanecía perfectamente definida. ¿Quién está ahí?, grité desde la patrulla, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta. Solo el silencio. Mi compañero y yo nos miramos, confundidos y aterrados. Sin embargo, la figura se acercó aún más, atravesando la niebla y acercándose al borde del acantilado, justo frente a nuestra patrulla. Fue en ese momento cuando la figura levantó una mano, señalando hacia el vacío. No pueden detenerse, susurró la figura, pero su voz no era humana, era profunda y resonaba en mi mente. Debes continuar o te llevará. Javier, ahora visiblemente pálido, intentó encender la sirena, pero la patrulla no respondió. El motor no arrancaba, y el miedo creció aún más al darnos cuenta de que estábamos atrapados en la niebla, sin poder movernos. La figura comenzó a desaparecer lentamente, desvaneciéndose entre las sombras, pero antes de que se desvaneciera por completo, la escuchamos nuevamente. La ruta reclama lo suyo. En ese momento, el motor de la patrulla rugió y las luces de emergencia comenzaron a funcionar. La figura ya no estaba, pero sentí que algo me observaba desde las sombras de la carretera. Decidimos salir rápidamente de ese tramo y regresar al cuartel. Aunque nada físico nos había tocado, la sensación de ser perseguidos nos acompañó todo el camino de regreso. Cuando llegamos al cuartel, intentamos contar lo que habíamos visto, pero los demás compañeros solo nos miraron con escepticismo. Nadie nos creyó. La siguiente noche, cuando patrullamos la misma zona, el radio volvió a sonar con estática. Estaba seguro de que no era un mal recuerdo ni una alucinación.
Algo inexplicable había ocurrido esa noche en la Ruta 2, y aunque nunca más volvimos a ver esa figura, el miedo persistió. El misterio de esa noche nunca se resolvió, pero la leyenda de la Ruta 2 quedó grabada en mi mente para siempre. Muchos dicen que en esa carretera, en las noches más oscuras, algo acecha entre la niebla, esperando a aquellos que se atreven a desafiar su territorio. La noche en la sierra, el espanto de la montaña. Mi nombre es Antonio Mejía, y soy policía en una pequeña estación ubicada en el corazón de Caldas, Colombia. En toda mi carrera, he visto muchas cosas, pero lo que ocurrió aquella noche, en lo profundo de las montañas, jamás lo podré olvidar. Lo que sucedió en la Sierra de San Félix no fue una simple leyenda, sino una experiencia que cambió mi vida y me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo. Era un martes, casi al final de mi turno. Había estado patrullando la región durante todo el día con mi compañero Carlos, un joven que estaba empezando en la policía. La estación, situada en un pueblo pequeño, estaba alejada de todo, rodeada por montañas y selvas densas. Desde que llegué a este puesto, había escuchado historias sobre los espíritus de la sierra. La gente del lugar hablaba de figuras oscuras, luces que se movían por las noches y gritos lejanos que provenían de las montañas. Por supuesto, al principio no les prestaba mucha atención. Son solo historias para asustar a los niños, pensaba. Sin embargo, esa noche, todo cambió. El día había sido tranquilo, pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvió extraña. Carlos y yo estábamos cerca del Cerro de la Vieja, una montaña famosa en la región por sus historias de aparición de espíritus. Decidimos hacer una ronda por la zona, ya que varias personas nos habían reportado ruidos extraños cerca del pueblo. Al principio, todo parecía normal, la carretera estrecha y solitaria se extendía ante nosotros, envuelta en la oscuridad de la selva, pero algo en el aire, algo en el silencio, me decía que algo no estaba bien. Mientras avanzábamos, la radio de la patrulla comenzó a fallar, produciendo estática. Miré a Carlos, quien, al igual que yo, sentía esa extraña sensación en el aire. De repente, una figura apareció en el borde de la carretera, a unos metros de nosotros. Era un hombre alto, vestido con ropas antiguas, una especie de sombrero de ala ancha y una capa que se movía con el viento. Al principio, pensé que podría ser un campesino o alguien que se había perdido, pero algo en su postura, rígida y desafiante, me hizo detenerme. Carlos frenó la patrulla, y nos quedamos observando al hombre, que no se movía, solo nos miraba con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Decidí bajar la ventanilla y preguntarle si necesitaba ayuda. «Está bien, amigo», grité, pero el hombre no respondió. En lugar de acercarse, el hombre comenzó a caminar lentamente hacia el borde del camino, hacia la selva, sin desviar su mirada de nosotros. Fue entonces cuando lo vi, sus ojos, brillando con un resplandor anaranjado, como si estuvieran encendidos desde dentro. El miedo me recorrió por completo. No entendía qué estaba viendo, pero algo en su mirada me decía que no debía acercarme más. Carlos, que también había notado la extraña figura, miró hacia la montaña, y fue en ese momento cuando escuchamos el primer sonido. Un grito, largo y desgarrador, que provenía de lo profundo de la sierra. No era un grito humano, sino algo mucho más profundo, como un lamento de dolor y desesperación. La figura que habíamos visto desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. Decidimos dar marcha atrás, pero justo cuando íbamos a girar la patrulla, los faros de la camioneta iluminaron algo más, una sombra, más grande que la figura del hombre que habíamos visto antes, apareció frente a nosotros. No era una persona, era algo más, algo que no podía describir con palabras. La sombra se movió con rapidez, deslizándose por el suelo como una serpiente gigante, y se detuvo justo frente a la patrulla. Sus ojos, ahora mucho más grandes, nos observaban fijamente. Carlos, paralizado por el miedo, comenzó a acelerar la patrulla sin pensarlo. El motor rugió y la camioneta salió disparada hacia adelante, pero el sonido de los pasos detrás de nosotros, pesados y llenos de furia, seguía resonando en nuestros oídos.
Miré por el retrovisor, y vi cómo la sombra se desvanecía entre los árboles, pero su presencia seguía en el aire. Finalmente, llegamos al pueblo. Cuando la patrulla se detuvo frente a la estación, ambos respiramos aliviados, pero el aire aún estaba pesado, como si algo nos estuviera siguiendo. Al salir de la camioneta, sentí que el lugar estaba demasiado tranquilo. No había sonido alguno, como si todo el pueblo hubiera sido consumido por un silencio absoluto. Al día siguiente, decidimos hablar con los habitantes del pueblo, pero cuando les contamos lo que habíamos vivido, todos nos miraron con una mezcla de temor y resignación. Nos dijeron que lo que habíamos experimentado no era raro en esa zona. La sierra guarda muchos secretos, dijo uno de los ancianos, y los espíritus de la montaña no se dejan ver por cualquiera. Esa misma tarde, otro de los policías del pueblo me contó que, en el pasado, muchos habían intentado adentrarse en las montañas para encontrar tesoros perdidos o resolver misterios. Pero siempre regresaban con historias extrañas o no regresaban en absoluto. Todos coincidían en una cosa: nadie debía desafiar la sierra. A partir de ese día, mi visión sobre los espíritus y leyendas cambió. Lo que había visto no era producto de mi imaginación ni de la fatiga. La Sierra de San Félix guarda algo antiguo y poderoso, y hay una razón por la que nadie se atreve a entrar después del anochecer. Nunca volví a patrullar esa zona, y siempre que paso cerca de la sierra, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome que, en las montañas de Caldas, el terror no solo se esconde en la oscuridad, sino también en los ecos del pasado, esperando a que alguien, como yo, lo despierte. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.